Bienvenida esta familia de nuestra diócesis de Orihuela-Alicante, ¿eh? Y estamos aquí en un programa en el que entrevistamos a misioneros, y yo estoy seguro que aquí algunos estarán diciendo, pero bueno, ¿esos son misioneros? Porque estamos acostumbrados a que generalmente pues, los misioneros en las misiones tradicionales pues es un sacerdote, una religiosa, un laico que ha recibido una llamada a compartir un tiempo de su vida en misiones, pero ¿existe también las misiones en familia? Pues vaya que sí. Y aquí tenemos esta familia de nuestra diócesis que está actualmente en Estonia, ¿no? Bueno, y aquí tenemos por una parte a nuestro David, David Marín, también a Paloma Córdoba, él es de Albatera, si no me equivoco, ¿no? Tú eres, Paloma, de Aspe y habéis vivido antes de iros a misiones pues en Alicante, ¿eh? Bueno, y aquí tenemos 4 preciosos niños que comienzan por Carmen, la mayor. Por cierto, felicidades, que no hace mucho fue el Día de la Virgen del Carmen, ¿eh? Y también a Lucía, y también a María, y también a Juan Pablo, que resulta que Juan Pablo ya es estonio, ¿no? O sea, que ya ha nacido en Estonia, madre mía, o sea que muy bien, pero no os olvidéis de vuestra tierra y aquí estáis en vacaciones como tiene que ser, ¿eh? Vamos a ver, la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo lleváis en las misiones? En septiembre hacemos un año. Bueno, recién comenzada la misión y obviamente pues ya nos contaréis cosas de las primeras impresiones de una familia en misión, que supongo que el primer año será una gran parte, ¿eh? Hacerse al sitio en el que estoy. Pero como es lógico, ¿no? Pues para explicar una vocación hay que explicar un poco sus orígenes, ¿no? Y hay que explicar pues, cómo ha surgido, cómo Dios ha ido preparando una llamada misionera. Una semilla es muy importante en qué tierra cae, ¿eh? En qué tierra cae. Entonces, bueno, pues me atrevo a haceros esta pregunta. Si yo os preguntase cómo preparó Dios el terreno para que un día pues os llamase a la vocación de ir de misiones, dejar vuestra tierra, ¿cómo preparó ese terreno? ¿Cómo surgió vuestra vida de fe? Pues yo diría también, antes del matrimonio, yo por ejemplo en mi caso, yo sentía la necesidad de anunciar lo que Dios había hecho en mi vida, porque la historia de salvación que Dios había hecho en mi vida, de dónde me había sacado, me sentía tan agradecido a Él que tenía esa necesidad, ¿no?, de querer anunciarlo. Y cuando ya nos casamos, yo a Paloma siempre le decía, oye, ¿por qué no nos ofrecemos para anunciar el Evangelio donde nos mande? Pero mi mujer, que es más sabia que yo, pues siempre nos ha ido calmando. Al principio pues vimos que teníamos que primero que madurar como matrimonio, y al cabo de los años ya con los niños, cuando ya estábamos estables en un sitio, con las seguridades de nosotros dos trabajando los dos, pues ahí ambos ya decidimos dejarlo todo y anunciar pues lo que Dios había hecho en nuestra vida y anunciarlo en cualquier sitio, agradecidos a toda la historia de salvación que había hecho con ambos. Y así surgió, ¿no? Al final vimos también que como que siempre teníamos esa falta de que nos faltaba algo, que no nos saciaba el tener dinero, el estar cómodos, el tener seguridades, era algo que no nos saciaba, necesitábamos algo más. Y al final pues decidimos eso, ¿no?, dejarlo todo, su trabajo, mi trabajo. Y ¿En qué mundo laboral habéis desarrollado vuestro trabajo en ella España? era maestra en un colegio aquí en Alicante y yo trabajaba en una empresa de seguridad. Y teníamos dos sueldos muy cómodos y todas las seguridades del mundo. En nuestro caso yo pienso que también ha sido de vital importancia que ambos hemos nacido en familias cristianas, concretamente pues en el camino neocatecumenal, que tiene un carácter muy misionero, ¿no? Hemos estado siempre empapados y envueltos de ver a tanta gente que lo ha dejado todo y ha partido. De hecho, pues en las convivencias, estos retiros que hacemos siempre a principio de año, siempre después se hace una llamada especial pues, al sacerdocio, a la vida consagrada, a la misión, de familias, itinerancia, lo que sea, ¿no? Entonces siempre hemos estado en este ambiente en que hemos visto a gente dejarlo todo y dar su vida por el anuncio del Evangelio. Como bien comentaba David, hemos tenido varias oportunidades de poder decir nos vamos, pero no lo veíamos todavía al momento porque aún pues, nosotros sentíamos que necesitábamos forjarnos como familia. Pero hubo un momento y además que ya como que nos sentimos seguros de este paso. A mí me venía mucho a la mente el Evangelio que decía los talentos que se nos han dado. Yo sentí muy fuerte del Señor que me decía, ¿vas a enterrar tu talento?
o lo vas a poner en práctica. Y dije, hay que salir a anunciar el Evangelio, no podemos quedarnos callados, ¿no?, frente a gente que no conoce a Cristo, que sufre, y nosotros tenemos una respuesta frente a esto, ¿no? Y luego también hubo un acontecimiento muy fuerte que nos ayudó tanto, que fue la muerte de Sofía, que es una niña, hija de unos amigos nuestros, ¿no?, Pablo y Miriam de Caudete, que accidentalmente, a causa de que se atragantó con un fruto seco, falleció con 1 añito y medio, ¿no? Y yo, que siempre he sido una persona, pues eso, cuando tienes hijos, ¿no?, que quieres sentirte muy seguro de que a tus hijos no les falte de nada, que tengas un hospital, buena cobertura de servicios, todo, te das cuenta de que por una tontería, en cualquier momento pierdes la vida. ¿Y en qué he gastado mi vida? O sea, yo tenía este interrogante con esta muerte de Sofía, que estoy aquí luchando por la seguridad de mis hijos, por tal, y en cualquier momento se nos puede ir la vida, ¿no? Entonces hay que aprovechar esta vida para anunciar este amor. Me imagino que habéis hablado mucho en el matrimonio sobre eso, habrá habido muchas conversaciones, porque un matrimonio, vamos, es cosa de dos y en vuestro caso no solo de dos, sino discerniendo con los pequeños, ¿no? Y mi pregunta es, ¿ha sido difícil discernir al unísono? ¿Ha habido en vosotros ritmos distintos de escuchar la llamada? Sí, como decía, yo a lo mejor puede ser que también tenga una persona un poco más visceral, de sentir algo y decir, lo tengo que hacer ya. Y mi mujer, por ejemplo, como decía, yo siempre he tenido, al principio de casarnos, yo siempre le he dicho a Paloma, oye, vamos en Familia en Misión, si yo quiero anunciar lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo me ha sacado de la misma muerte, y quiero anunciarlo donde sea. Pero Paloma siempre ha ido como a otro ritmo, ¿no? Fue clave un encuentro vocacional, ¿verdad, David?, que tuvimos. Sí. Hubo un encuentro vocacional que se llamaron Familias y nosotros ambos rezamos juntos, Señor, si es tu voluntad, ilumínanoslo. Y yo, el Señor me iluminó una cosa muy clara. Paloma, primero tienes que hacerte una madre y una esposa cristiana. Y luego ya veremos, pero lo primero, ¿no?, es tampoco acelerarte. Y más adelante sentimos que ya era el momento, ¿verdad? También me ayuda a mí también esta forma, ¿no?, de que el Señor haga esta llamada, porque no es algo que salga de mí al final. Dios me tiene un tiempo esperando, yo soy muy impaciente, y me tiene un tiempo esperando decir, no te vas cuando tú quieras. Es decir, yo le pondré en tu mujer el también, ¿no?, lo que tú sientes, igual de fuerte, con el mismo fuego que tú. Y el Señor pues esperó un tiempo, y hubo un momento ya que Paloma dijo, oye, es el momento, y es cuando lo decidimos. Yo desde pequeña decía que quería casarme, mi vocación, me preguntaban, ¿cuál es tu vocación? Y yo siempre pensaba, casarme y ser familia en misión, siempre lo pensaba. Pero una vez me casé ya no vi el momento todavía, hasta que luego floreció de nuevo este deseo. Bien, y cuando ya más o menos pues dais ese paso de ofreceros a la Iglesia, ¿qué pasos acontecen hasta aterrizar en Estonia? Porque claro, me imagino que vosotros, cuando pensasteis en ir a misión, tampoco pensasteis en un lugar concreto, ¿o cómo es eso? Vamos a una convivencia internacional con itinerantes del camino neocatecumenal, los iniciadores también, los iniciadores del camino también, y se hace un sorteo según las necesidades que tengan ciertos países. O que piden los obispos. Exacto, también. piden los obispos, o los mismos catequistas piensan que hay necesidad de familias en ciertos sitios, se hace un sorteo y tú libremente escribes tu nombre en el sorteo. Tú puedes ir a la convivencia y luego decir no, a lo mejor te da miedo, te arrepientes, y tú libremente pones tu nombre a disposición de donde salgas. Bueno, y fuisteis allí, o sea, vais acompañados. ¿Cómo va el equipo misionero? ¿Cómo se conforma ese envío? En nuestro caso se llama Misión Agentes, ¿vale?, agentes, que se compone de varias familias junto con un cura, ¿vale?, y se va a una zona donde no hay realidad de iglesia, y nosotros somos la iglesia, por así decirlo, se alquila una sala y somos la iglesia ahí, y ahí pues hacemos la realidad. O sea que en el sitio al que habéis ido, para entendernos, no había una parroquia católica. No existe el concepto de parroquia, solo está la catedral católica. Es la única realidad de iglesia, es el país más ateo de toda Europa, o del mundo incluso, nos dicen los estonios. Es muy ateo, entonces solo existe una iglesia, que es la catedral, que está en el centro de la ciudad, pero todo lo demás no hay. La realidad es ortodoxa y protestante. Ya. Entonces nosotros somos como una iglesia, pero a las afueras.
Y digamos que de alguna manera para poder reuniros, encontraros, ¿lo hacéis en torno al propio hogar en el que vivís o habéis buscado unos locales para...? Se alquila normalmente un local, se adecúa, se hace digno, se pone los signos. Nosotros en el camino se le da mucha importancia a los signos, ¿no? Y allí se hace la celebración de la Eucaristía, las celebraciones de la palabra y todos los encuentros a nivel de lo que es la misión de las familias se hace en ese salón. Y luego sí que es verdad que tenemos encuentros en la catedral con el obispo, etcétera. Y celebraciones celebraciones también. Bueno, pero también tenéis que vivir, ¿no? Y supongo que tienes que buscar un trabajo para vivir. Entonces uno llega allí, a ver, ¿y cómo me busco yo un trabajo para vivir? Pues eso es lo que, con el miedo más grande, al final somos humanos y lo que buscas son las seguridades, vayas donde vayas. Pero el Señor el Señor es grande, ¿no? Porque nosotros llegamos allí sí es verdad que prácticamente en el norte de Europa todo el mundo habla inglés. Y aparte en Estonia en concreto el nivel de inglés es muy bueno. Pero yo por ejemplo no hablo ningún idioma, solo hablo español y mal. Entonces, ante esto yo la situación que tenía era un poco de ¿qué hago aquí? No me puedo defender, no puedo trabajar en nada, no tengo inglés, no tengo nada. Pero al principio pues empecé a trabajar de taxista en una plataforma que había allí que no necesitaba idioma porque a través de la aplicación se hacía todo, es decir, no tenía que hablar ni nada. Y luego el Señor me regaló un trabajo para trabajar para España. Entonces tampoco necesito ningún idioma. Entonces el Señor, hay familias ahí que han estado 6 años, 7 años sin poder trabajar, trabajando en pequeñas cosas como podían para salir adelante un poquito, ¿no? Pero a mí el Señor no lo puso todo muy fácil, fue todo muy rodado. Ya, madre mía. ¿Tú has tenido que buscar trabajo? ¿Has podido centrarte en la familia? ¿O cómo? Pues yo al principio cuando llegué allí sí que tenía intención de trabajar. Yo soy maestra y pensé a lo mejor ahora hay plataformas para dar clases de español, incluso online y demás, pero coincidió que yo estaba en el final de mi embarazo de Juan Pablo. Fue un embarazo un poco difícil, con una anemia muy fuerte, yo me sentía muy débil. Y entonces yo un poco ahí vi iluminado del Señor que era un momento también importante para que yo estuviera en mi casa y hacer por mi familia, ¿no? Porque yo siempre he sido una mujer trabajadora, digamos así, he estado 7 años trabajando en un colegio, llevando un ritmo estrepitoso con las niñas en el cole, yo trabajando y demás, y ha sido yo lo veo como un tiempo que se me ha llevado al desierto, ¿no? Y a una paz, de dedicarme completamente a la familia, ¿no? También han sido momentos en que hemos tenido que estar pendientes de el nuevo colegio, ritmos de vida, tener que recogerlas si estaban enfermas, entrevistas, y luego también todas las gestiones de bancos, de todo, que al final, como yo sé inglés, pues las he tenido que hacer yo. Así que he estado en casa y ha sido un tiempo muy bonito para mí. ¿Y Carmen y Lucía cómo han llevado su integración? ¿Les ha costado mucho llegar allí y coger un colegio? Claro, que el colegio obviamente no será en inglés, será en estonio. En estonio. En estonio, madre mía. ¿Los niños han tenido facilidad? ¿Se les ha hecho muy cuesta arriba? Pues al principio fue difícil. Yo de hecho es algo que sufrí bastante porque pues ves que ellas llegan, no saben el idioma y como es normal los niños son niños, si no te entienden pues es difícil para ellos empezar a relacionarse contigo. Entonces hubo tiempo que estuvieron pues muy solitas en el cole, en el patio y demás, pero poco a poco fueron aprendiendo el idioma, se fueron abriendo a los compañeros hasta que han resultado estar muy bien integradas a final de curso. Pero sí que ha sido un proceso un poco duro. En que han tenido que ir dando sí, pasos. Poco a poco. Al final, tú como padres, tú te puedes ir a cualquier sitio y al final tú te defiendes, pero los niños ves que no. Y al final yo me ponía en su lugar y digo, es que mi padre me ha traído a un colegio, me ha dejado aquí 8 horas y yo me tengo que buscar la vida, tengo que buscar que me entienda. Y eso al final, pero al final te das cuenta que Dios es Padre, que tú eres como digo yo, a veces un poco inútil, pero Dios se encarga de hacerlo todo y lo hace bien, ¿no? Porque yo he visto el proceso de decir ellas es que no quiero ir, a decir me lo paso súper bien papá, tengo un montón de amigos. Y muy poco tiempo y dices tú, es que el Señor es Padre, sabe lo que se hace. Y también hemos notado que ellas, siendo tan pequeñas, y habiendo tenido, ¿no?, este pequeño sufrimiento, por así decir, han notado mucho la presencia del Señor en sus vidas, ¿no? Como, o sea, ellas, el tema de la fe, yo lo viven muy intensamente en el sentido de que
se ven obligadas, ¿no?, a confiar en el Señor como un padre que les va ayudando, y así lo manifiestan. También será un gran reto hacia la madurez, porque obviamente pues uno abordando retos es como crece, ¿no? Y me imagino que también estaréis un poco insertados en vosotros en el aprendizaje de David y Paloma, en el aprendizaje del idioma. ¿Lo del estonio qué? ¿Se hace cuesta arriba? ¿Cómo es eso? Es un idioma muy difícil, que viene del finés, y yo creo que ni los fineses saben el origen, ¿no? Pero es un idioma muy complejo. Sí que es verdad que yo lo tengo un poco complicado porque no trabajo con estones, trabajo con españoles, entonces no tengo el oído preparado, pero sí que se intenta. Yo, por ejemplo, al principio de llegar, cuando tenía la necesidad de buscar trabajo, cogía vídeos de YouTube, viendo, para intentar aprender, aunque sea pequeñas cosas, hola, Dios, ¿cómo estás? Pero mis hijas son las traductoras prácticamente. Vamos a los sitios. Pero una cosa que nos ayuda mucho son precisamente las celebraciones, que procuramos hacer todo en estonio. Nosotros rezamos el Padre Nuestro en estonio, todas las oraciones, la Eucaristía, los cantos que cantamos también en las celebraciones, son todas en estonio, y esto nos ayuda mucho también a desenvolvernos. Todo lo que es lo litúrgico se hace todo en estonio, pero para entender un poquito, por ejemplo, las palabras se leen en español, pero nosotros monitamos antes la lectura y lo intentamos hacer en estonio, aunque lo traduzcamos al español, hacemos un poco de lo que podemos, que también nos ayuda mucho. Pero es importante aprender para hablarle a este pueblo, que además por el tema de la historia que ha vivido este pueblo, ¿no?, siempre ha sido difícil. Estonia ha sido un país que ha estado siempre muy, ¿cómo se dice?, ha estado invadido por Rusia, por tantos otros países, y los pobres consiguieron su independencia, son muy orgullosos, muy nacionalistas, y tú les hablas en su idioma y se derriten, ¿no?, este pueblo, porque están deseando. Así que sí que es importante. Yo empecé a ir a clases, pero ya con el nacimiento de Juan Pablo tuve que dejarlas, pero sí que quiero retomar porque es importante hablarles en su idioma. Sabemos decir alguna cosa, Dios te ama, ¿no? Jumal armastan sint. Alguna cosa, salimos a anunciar el Evangelio por la calle también. Yo en inglés, y alguna cosita intentamos decir en estonio. Una aventura, don José Ignacio. Una aventura. Bueno, por cierto, antes yo creo que no hemos terminado de explicar cuál es la fórmula en la que una familia va en misión. ¿Habéis ido vosotros solos o ha ido alguna familia más con vosotros? ¿Ha ido algún sacerdote? O sea, ¿cómo es ese equipo que llega a un país en el que el catolicismo prácticamente no existe, no hay parroquia, solamente hay una catedral, nos vamos a un sitio, allí nos establecemos? ¿Vosotros solos o con más matrimonios, con un sacerdote? ¿Cómo se lleva a cabo eso? Pues al principio fueron varias familias en misión, simplemente no era un núcleo de misioyentes, como ha explicado David, sino que eran algunas familias y luego algunas hermanas solteras. Una vez que fueron enviadas ya varias familias allí y había ya bastante gente, se formó este núcleo de misioyentes que consta, en nuestro caso ahora, de 4 familias, un seminarista y 2 sacerdotes, porque hay uno que es recién ordenado sacerdote, pero era también seminarista. Entonces, este núcleo, digamos así, aparte de ayudar en lo que nos pide también el obispo y demás, este núcleo lo que hacemos es vivir en comunidad allí, pero luego en la misión oyentes es como, digamos, una luz para el alrededor, ¿no? Porque nosotros vivimos al final como una familia normal, pero la gente se interroga, ¿cómo puede ser que seas de España y vivas aquí en Estonia? Alucinan los estonios con esto. Y entonces te da pie a hablar, pues mira, he sentido el amor de Jesucristo, le cuentas un poco tu vida y tal. Pero entonces es esto, vivimos allí varias familias y nos juntamos para hacer estas celebraciones y demás. Qué bueno. Y una pregunta, digamos, de esas primeras personas con las que vais conectando, que aparecen a vuestras oraciones, ¿de dónde aparecen? Es decir, esos primeros contactos que conforman los primeros encuentros de leer la palabra, etcétera, ¿cómo se contactan? ¿Son españoles que están allí de inmigrantes? ¿De qué manera se llega a tener un contacto, una relación personal con las primeras personas que forman parte de esa incipiente comunidad católica? En nuestro caso, por ejemplo, fue una acogida espectacular. Nos trataron como si viniese Jesucristo, nos ayudaron en todo. Como estaba ya la misión formada, ya digamos continuamos con su ritmo de las celebraciones, una vez por semana celebración de la palabra y luego ya las Eucaristías todos los sábados. Y a partir de ahí ya lo fuimos conociendo más, hacíamos ya incluso alguna cosa, ¿no? Salir al parque y demás.
pero ya estaba formado ya cuando llegamos, entonces fue fácil adaptarnos al ritmo, Claro. sí. ¿Y son cuántas familias misioneras sois en aquel lugar? ¿Sois? En Tallinn existen 2 misioyentes. Nuestra misión está compuesta por 4 matrimonios, 3 mujeres, en las cuales una ayuda en el seminario, 2 mujeres que ayudan a las familias y, como decía Paloma, habían 2 seminaristas y un sacerdote. Obviamente estará muy contento porque verá el obispo que tiene una posibilidad de evangelización, claro. ¿El obispo él es estonio? No, el obispo es francés, Monseñor Philippe. Bueno, ahora estará nacionalizado estonio. Estonia, cuando te nacionalizas estón, tienes que renegar de tu nacionalidad, no puedes tener otras nacionalidades, entonces es estonio porque ha renegado de la nacionalidad francesa, pero ahora es un estonio perfecto, lleva mucho tiempo ahí y es un obispo también joven y con mucho celo y mucha fuerza. Y el hecho de que hayáis también hecho referencia a que el lugar en el que habéis sido enviados es un lugar en el que quizás el ateísmo, ¿no?, la no creencia en Dios forma parte de la tradición. Hay una sociedad muy naturalista, muy de los Dios tierra, de la naturaleza. No han sido, sí que es verdad que, como usted decía, cuando ya la Unión Soviética, Hitler y Stalin pactaron repartirse los países bálticos, Polonia, etcétera, y la Unión Soviética absorbió los países bálticos, sí que es verdad que al país estón, la Unión Soviética... Lo masacraron, fue muy duro. Hicieron verdaderamente atrocinios con ellos, hicieron muchas exportaciones a Siberia, muchas masacres. Le robaron el alma. Por eso es tan nacionalista, porque algo que a mí me impactó mucho cuando llegué es que, a pesar de ser un país tan pequeño, tan invadido, porque siempre ha estado invadido por alguien, han seguido manteniendo sus tradiciones, su lengua, que eso es muy difícil, y eso es algo... aparte no son nacionalistas con un concepto malo, sino son personas que aman su país y quieren su país y les gusta su país, aunque sea pequeño, tenga un clima malo, etcétera. Porque supongo que pasaréis mucho frío, ¿o qué? Mucho frío. Los inviernos son duros, son muchas horas en casa, poca luz, muy poquita luz, mucho frío. ¿Cuántas horas de luz hay en invierno? En invierno, pues muy poquito, a lo mejor sale el sol a las 8, a las 7, pero a las 3 ya es de noche. A las 3:30 es de noche. Sin embargo, los veranos, las noches no llegan. A lo mejor te despiertas a las 3 de la mañana y hay luz, y hasta las 10 de la noche no empieza a bajar el sol. Pero hay sol, es decir, más o menos el sol acuesta, como digo yo, a las 12 y sale a las 3:30, 4 de la mañana. En verano. El sol. No hay punto medio. No hay punto. O sea, una diferencia entre el invierno y el verano impresionante. Bueno, Dios bendiga a esta familia. La verdad es que nos alegramos mucho, ¿no?, de que estéis en los primeros pasos de ese envío misionero. Nos alegramos mucho, ¿no?, porque cuando contáis esa historia, pues a uno pues, le da un poco vértigo, ¿no?, pensar en decir, voy a un sitio, me veo solo allí, ¿por dónde empiezo?, ¿no? Pero bueno, me alegro mucho de que tengáis allí esos otros matrimonios misioneros en los que obviamente, ¿no?, pues tenéis que tener un gran apoyo, y que sepáis que esta diócesis se siente, la verdad es que gozosamente orgullosa de que existen nuestras vocaciones. Son nuevas realidades para llevar adelante una llamada que tiene 2000 años. La llamada que nos hizo Jesús a id al mundo entero, predicad el Evangelio, haced discípulos en el nombre del Señor. Y yo creo que vuestro testimonio nos va a servir, nos debe de servir a los demás para caer en cuenta que la misión es cosa de todos, es cosa de todos, y que existimos para evangelizar y que estamos llamados, ¿no?, a llevar el nombre de Cristo a todo el mundo. Bueno, pues gracias de todo corazón por vuestro testimonio, y vamos a comprometernos todos a rezar por vosotros, por el fruto de vuestra misión. Ahora, si os parece, vamos a terminar todos rezando un Ave María a nuestra Madre. ¿Cómo es la advocación de la Virgen en Estonia? No hay una es la de las 3 manos esta, pero... Igual no existirá ni santuario mariano, ¿no? No existe santuario mariano. No, pero sí que hay una iglesia que se construyó, pero no me acuerdo cuál era. Pero a cosa hecha, solo para la Virgen. Pero luego se hizo protestante, ¿no? Sí, luego se hizo protestante. Ha desaparecido ya. Ha desaparecido. Bueno, pues vosotros, allí, además, como tenéis a María, como le tenéis a María entre vuestros hijos, está clarísimo que allí la Virgen María va a estar allí presente,
y le vamos a rezar una Ave María a todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina y Madre de las Misiones, ruega por nosotros. Muchísimas gracias, familia. Ya os agradecemos vuestra visita, y cuando vengáis de visita a casa, pues de vez en cuando pues nos hacéis una visita y nos vais contando cómo va esa misión en Estonia, ¿de acuerdo? Algún día ya nos hablará Juan Pablo y nos contará sus experiencias. Dirá, yo soy estonio, nos dirá. Gracias, familia, de todo corazón. A usted. Muy bien.